La sede del catolicismo, conocida como la Santa Sede, se encuentra en la Ciudad del Vaticano, en Italia. Pero, ¿por qué no está en Medio Oriente? ¿Por qué no se dirige esta religión desde el territorio desde el que Jesús vivió, predicó y murió? Esta decisión es debido a una serie de eventos históricos fortuitos que llevaron al establecimiento del papado en Roma, durante, valga la redundancia, el Imperio Romano. Aunque el cristianismo tiene sus raíces en lo que hoy es Israel y Palestina, específicamente en Jerusalén, la sede del catolicismo se trasladó a Roma por varias razones. Y el día de hoy te mostraremos cuáles son. La Basílica de San Pedro, hermosa y magnánima pieza arquitectónica. Ubicada en la Ciudad del Vaticano, es una de las iglesias más grandes y significativas de la religión. Está construida sobre la supuesta tumba de San Pedro, apóstol de Jesucristo y primer papa. Sí, San Pedro fue uno de los apóstoles de Jesucristo y fue considerado como el primer papa por la Iglesia Católica. Esto debido a que, según las Escrituras, en Mateo 16:18, Jesús le dice al apóstol: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia". Esto llevó al entendimiento de que Jesús de cierta forma le pasaba el mando a Pedro luego de su pasión y muerte, siendo nombrado San Pedro, por mandato divino como el primer papa. En este sentido, todos los apóstoles se pusieron a recorrer el mundo llevando la palabra de su maestro. Pedro específicamente se trasladó a Roma durante los primeros años del cristianismo. Según se cuenta, Pedro fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Si quieren que traigamos un video hablando de Nerón, pueden dejarlo en los comentarios. Se cuenta que Pedro fue enterrado en la colina del Vaticano, y es así que la Basílica de San Pedro fue construida sobre lo que hoy se cree que es su tumba, consolidando a Roma como el centro de la iglesia en primera instancia. Roma era la capital del Imperio Romano, el poder político más influyente en el mundo mediterráneo. Se cree que en torno al siglo I Roma tenía entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes. La centralidad de Roma en el imperio facilitó la expansión del cristianismo, el cual poco a poco comenzaba a extenderse por el mundo. Pero como es de esperarse, en una sociedad organizada y civilizada para la época, esta nueva religión se extendió mucho más rápido y más eficientemente. También contribuyó bastante a la pasividad de algunos miembros del Senado y otros emperadores, quienes poco a poco fueron aceptando el cambio, e incluso comenzaron a creer en la nueva religión. Según se dice, influyó bastante la doctrina romana, quienes, a diferencia de otras civilizaciones, no trataban de censurar las costumbres de otros pueblos, sino que, de parecerles útiles o aceptables, las incorporaban a su estilo de vida. Posteriormente, cuando el cristianismo fue legalizado y luego adoptado como la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, Roma se convirtió en un centro de la fe cristiana de facto. Muy bien, pero ¿en qué momento se separó el catolicismo del cristianismo? Bueno, en el año 313 el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones contra los cristianos. Constantino también estableció Roma como un centro religioso importante al promover la construcción de iglesias y templos, como por ejemplo la ya mencionada Basílica de San Pedro. Y avanzando más en el tiempo tenemos el Gran Cisma, también conocido como el Cisma del año 1054. Fue una división fundamental entre la Iglesia Cristiana Occidental, es decir, la Iglesia Católica, y la Iglesia Cristiana Oriental, la Iglesia Ortodoxa. Este cisma marcó el inicio de la separación entre las dos ramas principales de esta religión. Los primeros años del papado, tras la muerte de San Pedro y el establecimiento de su sucesión, fueron un periodo de desarrollo y consolidación para la iglesia cristiana y católica eventualmente, primitiva, llenas de turbulencia. San Lino fue el sucesor de San Pedro. Su papado fue un periodo de crecimiento y establecimiento de estructuras eclesiásticas. Luego vendría San Clemente I, el tercer papa.
Desde este papado, que terminó casi a finales del siglo I, ya se notaba una creciente necesidad por manejar y consolidar la iglesia, lo que eventualmente, como mencionamos, derivó en simpatía entre la población romana y el visto bueno de los emperadores. Sin embargo, mientras el poder del papa iba creciendo, también lo hacían las diferencias entre el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, que se disputaban entre lo que sería el Imperio Romano de Occidente contra el de Oriente. Por ejemplo, la Iglesia occidental centrada en Roma sostenía que el Papa, como sucesor de San Pedro, tenía autoridad suprema sobre toda la Iglesia. En contraste, la Iglesia oriental, que incluía patriarcas en Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, mantenía una estructura donde el Papa de Roma no debía tener autoridad universal. Esto se llegó al clímax en el año 1054, en el ya mencionado Gran Cisma, cuando el Papa León IX y el Patriarca Miguel I se excomulgaron mutuamente, lo que formalizó la división y la ruptura entre ambas iglesias. Pero entonces, si el papado ya se había consolidado en Occidente, en Roma, ¿por qué no se trató de extender su control hacia la tierra prometida, Jerusalén? Bueno, la realidad es que sí se intentó, muchas veces. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares religiosas llevadas a cabo entre los siglos XI y XIII con el objetivo de recuperar los lugares santos del cristianismo en Tierra Santa, así como expandir el poder cristiano en territorios musulmanes que estaban teniendo gran influencia. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares santos de manos musulmanas y ayudar al Imperio Bizantino, que estaba amenazado por los turcos. La cruzada fue todo un éxito y resultó en la captura de Jerusalén en el año 1099, la creación de varios estados cruzados en el Medio Oriente como el Reino de Jerusalén. Pero en torno al año 1192 la posición cristiana se debilitó durante otras cruzadas. Los cristianos lograron mantener algunos lugares sagrados y acceder a Jerusalén, pero la ciudad volvió a estar bajo control musulmán, y así se mantuvo hasta la Sexta Cruzada, la cual fue liderada por Federico II, Sacro Emperador Romano, quien negoció la recuperación de Jerusalén mediante diplomacia en 1228. Esto fue todo un éxito en su momento, ya que Jerusalén fue transferida a manos cristianas nuevamente. Sin embargo, menos de 20 años después, los musulmanes retomaron el control, y así fue como el resto de las cruzadas fueron un fracaso, lo que curiosamente no debilitó al catolicismo, sino que lo fortaleció enormemente. Puesto que, tras la imposibilidad de establecerse en Oriente, la iglesia del Papa no tuvo más remedio que expandir su fe y fanatizar aún más a las personas en Europa, y así fue como el Papa logró consolidar su poder en la tierra que hoy conocemos como Italia. Durante el siglo XIX, el proceso de unificación italiana llevó a la creación del Reino de Italia. Durante este proceso, los estados pontificios, que eran una serie de territorios gobernados por el Papa en el centro de Italia, fueron incorporados al nuevo estado italiano, lo cual creó bastantes tensiones entre el Papa y el nuevo estado, quien incluso se declaró como prisionero y no reconocía al estado italiano. Pero sorprendentemente el mediador de la paz en la historia es ¿Benito Mussolini? Sí, aunque no lo crean. Cuando Mussolini era primer ministro y no dictador fascista, el Papa Pío XI y Mussolini llegaron a un acuerdo, conocido como los Pactos de Letrán. Estos establecieron el Estado de la Ciudad del Vaticano como un territorio independiente y soberano dentro de Roma. La creación entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, reconociendo la influencia de la Iglesia en cuestiones religiosas y educativas en Italia. Además, resolvió compensaciones monetarias por los territorios perdidos por la Santa Sede durante la unificación italiana. Y en resumen, podemos responder a la pregunta del video: ¿por qué la Santa Sede está en Italia y no en Judea? La respuesta es la muerte de Pedro en Roma, la rápida expansión del cristianismo en el imperio y la cultura de aceptación de los romanos, las diferencias entre iglesias, la expansión musulmana en Oriente, el fracaso de las cruzadas y el fascismo. Pero bueno, quizás eso último no, pero hey, ya tienen un dato curioso para las fiestas y ligar morrachidas.